Buenas tardes a todos, bienvenidos. Una vez más tenemos la ocasión de reunirnos en la segunda convocatoria de los webinars de prácticas en Historia Económica y Empresarial, que bajo el apoyo de la Asociación Española de Historia Económica, pues tenemos un segundo curso académico de experiencias online. Antes de presentar a nuestro ponente de esta tarde, a Ernesto López Losa, me gustaría, por lo menos muy rápidamente, presentar el programa de este curso, los 8 webinars que vamos a celebrar puntualmente los primeros miércoles de cada mes, más o menos. Después de la inauguración de hoy, el 3 de noviembre, Marc Rubio nos presentará un trabajo sobre un juego de rol en la España de la autarquía. El 1 de diciembre, Manuel Santorredondo rapeará con Hayek y Keynes. El 19 de enero, María Fernández Moya y Adoración Álvaro nos contarán su experiencia en una competición de ensayos de historia económica en CUNEF. El 16 de febrero, Patricia Suárez nos ilustrará sobre el uso de fuentes primarias en las clases de nuestras materias. El 16 de marzo, Estrella Trincado nos hará una propuesta sobre didáctica contextual o didáctica dinámica en la docencia de Historia del Pensamiento Económico. El 27 de abril, Pilar Freire y Susana Rodríguez abordarán cuestiones de perspectiva de género en la docencia de Historia Económica y Empresarial. Y finalmente, el 25 de mayo, como ya no seré miembro electo del Consejo de la Asociación Española de Historia Económica, pues yo mismo os brindaré mi experiencia con un blog armado con el auxilio de los estudiantes. Pero sin más preámbulos, voy a presentar hoy a Ernesto López Losa, de la Universidad del País Vasco, que de manera provocativa nos presenta una práctica que ha ensayado con sus estudiantes bajo el título del crecimiento económico moderno en mi familia. Yo creo que más estimulante no puede ser intentar conocer lo que ha dado de sí esta experiencia. Por lo tanto, Ernesto, gracias. Tienes como media hora por delante. Después abriremos un debate a la participación de todos los que estáis conectados y, por lo tanto, adelante, Ernesto. Bien, pues nada, gracias Joseba por la presentación. Y bien, como Joseba ha dicho, lo que voy a hacer hoy aquí es presentaros un ejercicio práctico con el que he estado experimentando los últimos 2 años. En realidad, también tendría que indicar que no he podido hacer todo lo que yo tenía pensado hacer. Son justo los 2 años, los 2 cursos del famoso COVID. Y entonces he tenido que hacer pequeñas adaptaciones, pero bueno, sí os puedo contar algunas cosas al respecto. Primero, el título, ¿no? El título, bueno, lo he titulado así porque el propio concepto de crecimiento económico moderno pues es uno de los pilares sobre los que trato de construir una buena parte del temario. En realidad, bueno, es una práctica que no os he contado, claro. Es una práctica que realizo en un curso de introducción a la historia económica en primero de grado, aquí en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad del País Vasco. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es presentaros la práctica, qué es lo que hago con los alumnos, qué objetivos persigo con la práctica y terminaré, pues bueno, con unas pequeñas reflexiones sobre los resultados que yo he obtenido y su utilidad, la utilidad de la práctica, la utilidad final de la práctica, porque yo creo que es aquí donde está la madre del cordero, ¿no? Es una práctica con un título cookie, ¿no? El crecimiento económico moderno en mi familia. Tengo otra que también, bueno, que es complementaria, aunque ellos lo ven de manera distinta, lógicamente, que también le he puesto otro título así, la globalización en mi armario. Bueno, igual a alguno suena porque era lo que pretendía llevar a lo de didáctica de Granada, que al final, pues bueno, pues no salió, no fui, ¿no? Entonces, yo creo que esas reflexiones son interesantes porque ahí yo creo que os puedo contar qué es lo que yo creo que se puede sacar de esta práctica y seguramente recibiré también buen feedback que me servirá a mí para, bueno, pues para seguir trabajando sobre la misma. Bueno, entonces lo que os voy a presentar es el ejercicio en sí. Esto es lo que reciben los alumnos y el ejercicio es muy sencillo, no tiene nada de innovador porque
seguramente muchos de nosotros o de vosotros yo lo habéis hecho o habéis hecho algo similar, ¿no? Que yo recuerde, José Miguel Martínez Carrión también llevaba algo parecido o llevó al Congreso de Didáctica de Granada, y luego sé que en algún otro congreso de didáctica pues unos profesores colombianos hicieron un ejercicio similar, ¿no? Y es un ejercicio, como veis, pues muy sencillo. El ejercicio consiste en que los alumnos recopilen información de una serie de variables socioeconómicas y demográficas y que luego de sus familias y que luego escriban un pequeño informe contándonos, o sea, contándome a mí, que soy el que se lo va a leer, esa pequeña historia de su familia. Y bueno, por lo menos les pido que traten de centrarse en analizar cómo esas variables han podido evolucionar a lo largo del tiempo y cómo, en cierto modo, lo que ven en su familia podrían relacionarlo con lo que hemos visto o estamos viendo en clase sobre, o con lo que hemos aprendido, como pone ahí, sobre el crecimiento económico moderno. Es una práctica, a ver, voy a pasar la ficha que les entrego, en la que, bueno, pues como veis, bueno, es una parte de la ficha, porque en realidad hay 3 niveles de información. El primer nivel es el correspondiente a su familia. Entonces, pues las edades de los padres, lugar de nacimiento, número de hijos, nivel de educación, nivel educativo, etcétera. Si están vivos, están muertos, evidentemente, cuándo han fallecido, dónde han fallecido, la causa del fallecimiento. Y así voy bajando a un segundo nivel, que sería el de los abuelos del alumno, la familia de la madre, la familia del padre, y luego a un tercer nivel, que es al que, bueno, tampoco todos llegan a ese nivel, pero bueno, un número, digamos, significativo lo hacen, en el que ya tienen que seguir rellenando estos datos con información de sus bisabuelos, ¿no? En total, al final lo que estamos juntando es información pues de 7 unidades familiares, ¿no? Y acumulan bastante información. En principio, desde su perspectiva, lo que he podido recoger es que es un ejercicio que en principio no asusta. No les parece complicado, es decir, no es vamos a hacer una práctica que os vais a leer estos 2 textos y vais a hacer un análisis o vais a comentar, yo qué sé, material estadístico, tablas gráficas que en principio os pueden echar un poco más para atrás. Y esto se ha reflejado en la participación. Prácticamente todos los alumnos que tenía matriculados, tanto los que iban a clase como los que no, pues lo han hecho. Luego ya el siguiente paso, el paso de después de recoger la información, hacer ese pequeño, escribir ese pequeño texto con un análisis y un balance de la trayectoria familiar, bueno, ya eso ya. Y ahí no ha habido tanto éxito, pero sí la mayoría ha participado. Y bueno, luego os enseñaré más o menos unos datos que he recopilado al respecto. Bien. Sin embargo, yo creo que aquí lo importante de esta práctica, lo que yo persigo en esta práctica, no es simplemente que ellos reconstruyan su historia familiar, ¿no? Yo creo que la práctica tiene sentido si conocemos un poco el contexto, o adquiere más sentido si hablamos un poco del contexto en el que se realiza, ¿no? Y cómo se integra en el aula, en el trabajo del aula, qué es lo que yo quiero conseguir con la misma, ¿no? Porque yo creo que, bueno, tiene sus limitaciones, lógicamente, pero también ofrece bastantes posibilidades, ¿no? Bien, os he contado antes que esta práctica la hago en un curso, en grupos de primer curso, en esta asignatura de Historia Económica. Bueno, yo personalmente lo he hecho el año pasado en 2 grupos y hace 2 años cuando empecé con la misma en otros 2 grupos, bastante grandes en cuanto a número de alumnos, cerca de entre 90 a 100 alumnos.
Son grupos heterogéneos porque el primer curso en esta facultad es común para todos los grados que se imparten. Es decir, hay el grado marketing, ADE, economía, el grado de fiscalidad y administración pública, más luego están los del doble grado. Y son, bueno, es un público bastante heterogéneo, ¿no? Pero bueno, no creo que tampoco esto sea muy distinto a lo que, bueno, otros compañeros o vosotros mismos os encontráis en el aula, ¿no? Lo que yo persigo, los principales objetivos que persigo con esta práctica tienen más que ver con la relación de los alumnos con la historia económica que con el propio contenido en sí. Es decir, lo que yo trato es, a través de la misma, es empujar a los alumnos a introducirse en la asignatura. Y yo insisto mucho durante el curso que una de las ventajas, entre comillas, que puede tener la historia económica es sobre todo la formación de ciudadanos informados, ¿no? Tanto del pasado, lógicamente, es una asignatura de historia, eso nunca lo olvidamos, pero también informados sobre el presente, ¿no? Entonces, a través de esta práctica, lo que pretendo también, en cierto modo, es historizar su presente. Es decir, que ellos mismos vean que su vida es el resultado de, bueno, pues lo que sabemos todos, ¿no? Que es una serie de procesos históricos y que a los que ellos van a llegar, pues hablando de la vida de su familia, de que conociendo la vida de su familia, porque muchos de ellos, una de las sorpresas con esta práctica es que muchos van a descubrir que no sabían, bueno, incluso hasta apenas nada, de cuál había sido la vida de sus familiares más próximos, ¿no? En cierto modo es, como pongo ahí al final en estas diapositivas, una oportunidad para tratar de integrar su vida, sus vidas y sus circunstancias en el temario. Y no tanto como un atractivo, es decir, el hecho, fijaros cómo podéis veros, sino también como una herramienta de trabajo, una propia herramienta de trabajo. Porque, claro, y estos son problemas que los tenemos todos, ¿no? El contexto, pues, no es que sea muy favorable, ¿no? Son alumnos con, no voy a decir desinterés, pero en principio no es la asignatura por la que probablemente sientan más atracción, ¿no? Y en el trabajo diario los dos tenemos que enfrentarnos yo creo que simplificando un poco, la verdad que también simplificando quizás excesivamente, a este problema de que tanto el pasado como el presente están ausentes en los alumnos. Es decir, tenemos por un lado el problema de la desmemoria, no la memoria histórica, tal y como la entendemos o tal y como se discute ahora en España, sino la desmemoria. Bueno, me acuerdo de hace un tiempo, leí un artículo sobre bueno, pues una creciente preocupación que había digamos, en Francia, en el gobierno y no solo en el gobierno, sobre lo que ellos denominaban desmemoria, es decir, que el poco peso que tenía el conocimiento histórico entre los alumnos que estaban llegando a la universidad y el poco interés. Pero todo esto además se complica porque el conocimiento también del presente es bastante escaso, por lo menos lo que yo veo entre mis alumnos. Ese conocimiento, o por lo menos lo que nosotros, yo como profesor creo que es el presente. Lo que está claro es que la idea que a veces pensamos, vamos a tratar de vincular los acontecimientos históricos que analizamos con el presente o simplemente ir reduciendo el ámbito cronológico del temario y centrándonos en tiempos más recientes, porque quizás eso pueda ser más o pueda resultarles más atractivo, o no solo atractivo, sino que puedan tener más conocimiento sobre estos periodos más cercanos, pues tampoco funciona. Por lo menos en mis clases no ha funcionado. Usar el presente como referencia no ha tenido mucho éxito. Quizás esto tiene que ver con lo que
con una cierta disociación en las fuentes de información, ¿no? Las fuentes de información que para nosotros podrían ser, entre comillas, comunes, ordinarias, ¿no? Pues leer el periódico o ver las noticias, ¿no? Eso suena un poco a cuando hablaban nuestros abuelos de oír el parte, ¿no? No es la fuente de información para la mayor parte de nuestros alumnos, ¿no? Y una de las preguntas que salió el año pasado cuando estábamos discutiendo esto en el aula, al calor del ejercicio, les pregunté, ¿y cuántos de vosotros habéis leído un periódico en la última semana? Y les dije, incluyendo los periódicos deportivos, claro. Y levantó la mano un par de chavales. Nadie, y en mi familia, pues mis sobrinas no han leído el periódico. No leen el periódico, ¿no? Entonces, lo que para nosotros es bueno, pues uno lee el periódico con más o menos frecuencia y está más o menos al tanto. No quiere decir que tenga un conocimiento profundo de lo que pasa en el mundo o en su propio país, pues eso no ocurre. Eso no ocurre. Entonces, siempre jugamos con las frases de para entender el pasado, para entender el presente y conocer un poco el pasado, pero también para poder aprovechar el conocimiento histórico, lo que nosotros vamos a trabajar en el aula, yo creo que hay que tener unas mínimas nociones sobre el presente, ¿no? Y es la pregunta típica. Y a mí todo esto, ¿de qué me vale? Y es yo lo que les comento a esa pregunta, ¿de qué me vale aprender un poco, saber un poco de historia o historia económica? En este caso es, vale, ¿de qué me vale conocer el pasado si tampoco tengo ni idea de lo que ocurre a mi alrededor o no tengo una idea muy clara, ¿no? Entonces, a ver si paso la siguiente, perdón, que me he ido un poco para atrás, estas, ¿no? Entonces, claro, para entender también qué es lo que busco con la práctica y algunos de sus resultados, hay que ponerla en el contexto de la asignatura y en el momento en el que la trabajo, ¿no? Y recogiendo o siguiendo el hilo que antes he comentado, lo de la desmemoria y la falta de conocimiento, entre comillas, ¿no?, relativas sobre el presente, pues el principio del curso, este primer tema introductorio, suelo hacer en plan toma de contacto varias encuestas, no muy serias, coges ideas de aquí y por allí, pues una encuesta que creo que sí, del YouGov, que creo que es del año 2016, que me encontré, pues no sé cómo apareció, y que me resultó curiosa porque la pregunta era, teniendo en cuenta todas las cosas, era así, y al final ese teniendo en cuenta todas las cosas a veces hay que explicarlo, ¿tú cómo crees que va el mundo? ¿A mejor o a peor? ¿No? Y evidentemente, pues luego el ejercicio que ellos hacían consistía en comparar qué pensaban los ciudadanos de países más o menos desarrollados, como el nuestro, y países en vías de desarrollo. Había un balance, una diferencia clara entre ambos. Los de países en vías de desarrollo tendían a pensar que el mundo iba poco a poco a mejor y los de los países desarrollados que iba peor, ¿no? Y en el aula, pues la respuesta era muy similar. Y luego también tomé la idea y algunas de las preguntas de la famosa encuesta que lanzaba Hans Rosling a sus alumnos en sus clases en Estocolmo y que luego, pues su hijo ha seguido desarrollando, que podéis ver en la página web de Gapminder, con preguntas pues, sobre la pobreza, sobre el tamaño de la población mundial, y luego les meto algunas preguntas muy genéricas sobre el País Vasco, sobre España, para ver. No es el interés, no es saber qué saben, sino para que ellos mismos vean que hay cosas, conocimientos súper básicos sobre nuestro mundo que, pues que les resultan extraños, que no conocen, ¿no? Por eso, para poner en contexto la práctica, es decir, para contextualizar, y les digo, para que poder pensar sobre la práctica y extraer alguna conclusión más o menos válida, lo que empezamos es, primero, como tenéis aquí, tenéis puesto, este sería el esquema del primer tema de la asignatura, en el que, pues después de esos pequeños juegos, utilizo los materiales que aparecen en la famosa web Our World in Data,
y hago una traducción, bueno, aquí en castellano creo que ya está traducido, pero bueno, también lo traduzco al euskera para los alumnos de los grupos de euskera, que es esa historia con esos cuantos gráficos sobre educación, esperanza de vida, mortalidad, pobreza extrema, etcétera, etcétera, que complemento también con otro tipo de materiales ya para darles una fotografía, digamos, un poco más actual o centrada en el mundo actual, sobre, bueno, las comparaciones entre países por niveles de renta, esperanza de vida, etcétera, etcétera. Vamos, tampoco nada especial, pero que sí es para ir entrando en calor, ¿no? Para ir, digamos, introduciendo al alumno en lo que yo quiero que por lo menos trabajen en la práctica, ¿no? Y antes de terminar el tema y antes de pedirles que empiecen con la práctica, y para cerrar esta especie de toma de conciencia de lo que sabemos y no sabemos sobre el mundo, lo que les comento, bueno, luego señalar algunos resultados, lo que les comento, bueno, pues hablamos en clase, leemos en clase un pequeño texto de Branko Milanovic y su famosa ecuación de la renta de la población mundial. Él más o menos viene a decir que se podría predecir la renta de cualquier habitante del presente, incluso del futuro, del planeta Tierra, midiendo o conociendo su país de nacimiento y el nivel económico de su familia, que esto supondría en torno a un 80%, más luego sus características y capacidades personales, que valdrían solo el 20%, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decirles? Es que piensen, cuando estén recogiendo los datos, cuando vean qué pasa con su familia, dónde viven o de dónde proceden, cuál era el nivel económico de su familia, a dónde ha llegado y cómo eso puede haber condicionado o no también el lugar en el que ellos se encuentran ahora. Bien, eso es lo que sería el contexto de la práctica y os voy a hablar un poco ahora de los resultados. No sé cómo voy de tiempo, Joseba. Vas muy bien, vas muy bien. Te quedan 10 minutos como máximo. Vale, vale. Pues nada, en 10 minutitos. Resultados. Pues yo vamos a valorarlo, digamos, yo pienso que los resultados son bastante positivos, bueno, moderadamente positivos, ¿no? Porque lógicamente entre tantos alumnos hay realidades muy distintas y opiniones muy distintas, pero en general hay, bueno, y esto ya vale de algo, como pongo aquí, esto ya vale de algo, bueno, una cierta sorpresa, hombre, fíjate tú, mi familia, pues fíjate el abuelo no sé qué o el tío no sé cuál, se sorprenden, uno me decía, es que mi abuelo era portero, yo, ¿y qué pensabas que era? Pues no sé, es decir, yo mismo también me sorprendía que ellos mismos se sorprendieran, no piensen, mi bisabuelo hizo tal, no, gente con la que han convivido que desconocían o desconocen en realidad su trayectoria vital o los elementos más destacados, más significativos de su trayectoria vital. He cogido algunas frases de estos informes sin tunear para que veáis también que el tema de la redacción pues no deja de ser un problema, ¿no? Una comentaba que era sorprendente, ¿no? La primera, es que sorprendente es verse uno mismo reflejado en la historia de la humanidad, ¿no? La evolución económica de la humanidad, y otro que decía que, bueno, pues ya sorprendente que no fuera tan distinto, ¿no? Muchos también se han sorprendido al descubrir lo que estaba comentando, que pues, la vida de no solo de sus padres ni de sus abuelos, sino incluso de sus bisabuelos, la dureza de la vida en el campo, ¿no? Porque muchos de estos trabajos, luego os comentaré algo al respecto, hay bastantes alumnos que entran, que hacen descripciones muy detalladas, bueno, que recogen lo que les contarían sus familiares, ¿no?
lo que era emigrar del campo a la ciudad, lo que era el trabajo en las fábricas, ¿no? Claro, fábricas, la facultad, bueno, Joseba, bueno, igual muchos de vosotros igual habéis estado por aquí e incluso por edad habréis visto el antiguo paisaje que teníamos enfrente de la Facultad de Ciencias Económicas, que había talleres, fábricas, se veían las chimeneas de altos hornos. Si salías un poco de los edificios de la facultad, podías ver hasta los astilleros, hoy no hay nada de eso. Entonces, hablar de esas cosas a los alumnos, pues para ellos es una sorpresa también, en cierto modo, una cierta sorpresa. El tema de la inmigración. Tenemos en los grupos de castellano, hay bastantes, entre comillas, inmigrantes, bueno, más bien hijos de inmigrantes de origen latinoamericano y del este de Europa, que son más conscientes de ese cambio que ha supuesto para ellos y para su familia trasladarse y venir aquí a trabajar, ¿no? Ya esa idea del pueblo que antes igual los de mi generación podían tener, del pueblo de los padres, pues ya en las de mis alumnos, pues ya no es lo que era antes, ¿no? Son además, aquí por lo menos en estos grupos, lo que hay un alumno, hay una gran diversidad de experiencias, ¿no? Y de orígenes. Tenemos alumnos que proceden de la clase media alta, incluso alguno de la alta burguesía, aunque no es muy común que vengan a esta facultad, y también alumnos de extracción muy humilde. Y eso se ve, ¿no?, bastante en los informes. Bueno, eso lo veo yo. Sorpresas, que también pues, la discriminación laboral y educativa femenina. Muy destacado entre los informes que redactan las mujeres, las alumnas. También se sorprenden, aunque esto menos porque ya van un poco más avisados del tamaño de las familias, la mortalidad, ¿no? Aparecen también acontecimientos históricos, ¿no? Pues el franquismo, la guerra civil, la reconversión industrial. Aquí, clarísimo, entre los alumnos que proceden de la margen izquierda, la reconversión industrial es una especie de top, porque todos de una manera, bueno, la mayoría, de una manera directa o indirecta, reflejan este hecho y el impacto que supuso en sus familias y en su entorno, ¿no? Y luego tengo, bueno, otros, que son otros que te cuentan historias muy curiosas, ¿no? Como este que le llamo yo el de los Buddenbrock vascos, que es hijo de una familia de, digamos, de la alta burguesía vizcaína y que, fijaos lo que escribe, a modo de conclusión y tras haber analizado económicamente el árbol genealógico de mi familia, creo firmemente que generaciones fuertes dan lugar a generaciones débiles. Claro, esto suena así. Es decir, cuando creces con mucho dinero, creo que tienes que trabajar igual de duro que alguien que nace sin, ¿no? Porque así llegarás más lejos, ¿no? Claro, uno lee la historia y es muy curiosa la historia de este chico, bueno, la historia que cuenta este chico, que es que, bueno, es hijo de familias adineradas en las que, pues la generación de sus abuelos ya empezó a dejar de trabajar y la de sus padres, la mayoría, han dejado de trabajar y han llegado al final que tienen buenos apellidos, buenas rentas seguramente, pero no son ricos, ¿no? Y hay otros muchos que cuentan historias realmente curiosas y que, bueno, pues en cierto modo podrían ser útiles. Claro, entonces la cuestión es, con esto voy a terminar, es ¿qué utilidad tiene esta práctica? Todo esto, ¿de qué me vale? En este caso, hablando yo como profesor que plantea a los alumnos la práctica. Porque al margen de contar las batallitas de la familia, de historizar, como he dicho, a la familia, esto es una asignatura de historia económica y como les digo mucho en clase, y subrayo aquí no hemos venido a divertirnos. Una cosa son los nombres cookies de las prácticas y las pequeñas risas que podamos hacer alrededor de las mismas, pero esto tiene que tener un fin. El fin no es en sí mismo, tiene que tener otro fin, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os he contado más o menos antes un poco cuáles eran mis objetivos básicos. Efectos positivos, no en todos los alumnos,
Son muchos alumnos con, digamos, un background bastante diverso también. Hay alumnos que entran con notas muy altas. O sea, en primer curso, los alumnos de todos los grados se juntan todos en las mismas aulas. Entonces, puedes tener alumnos que para entrar a su grado han necesitado sacar un 11 y otros que con un 5 pues les ha sido suficiente. Entonces, no hay, digamos, no hay homogeneidad, una cierta homogeneidad entre los alumnos y eso se nota en el aula mucho. Pero podría decir que como efectos positivos, sí, hablando con los alumnos a posteriori, hay algunos que han expresado una cierta facilidad, o que la práctica les ha facilitado entrar en esos conceptos que para ellos son tan abstractos, ¿no? Bueno, que en realidad son abstractos. Pues el crecimiento económico moderno, la transición demográfica, la globalización. Es decir, les ha facilitado el procesar la información que después trabajábamos en otros temas, digamos, ¿no? Más propiamente de historia económica, ¿no? Ese es el principal efecto positivo. Sí es cierto que nos enfrentamos... Sí. No, perdón. Que nos enfrentamos a un pequeño problema y es que estos efectos positivos tienden incluso el interés que puede generar esa conjunción entre lo que ven en clase y lo que ellos ven a su alrededor, tiende a diluirse con el paso del tiempo, ¿no? A lo largo del curso. Por eso utilizo la segunda práctica para intentar mantener un poco el interés, la atención, pero eso es un problema que es evidente y es algo que yo creo que debería tratar de solucionar, ¿no? Junto con otro aspecto, y con esto ya termino, que es, claro, esto no deja de ser una experiencia individual y el gran reto que yo tengo ahora en mente es cómo convertir esta experiencia individual, porque al fin y al cabo yo me he leído las historias de todos, pero ellos, salvo que se hayan comentado con sus amigos de clase, no han compartido la historia. Entonces, uno se sigue quedando en su mundo y en su historia, ¿no? Y lo interesante de este ejercicio sería, pues eso, que pasara a ser una experiencia común, ¿no? Para ello, pues lo que no tengo muy claro es cómo, idea de diseñar una base de datos en la que volcar toda la información que hayamos reunido, de cada alumno, y en algún momento determinado, trabajar con ella. No sé cómo ni cuándo, porque esto es un proyecto de futuro. Ya tengo información, digamos, como de cerca de 400 alumnos. Y este año, pues, se juntarán otros 200, ¿no? Bueno, no llega a 200, pero pongamos que en total este año terminaría con cerca de 500 experiencias familiares. Y yo creo que ahí hay mucha información que se podría explotar en diferentes contextos, ¿no? Me refiero a diferentes contextos de la asignatura. Quizás, y eso sí es verdad, yo lo he pensado, diera más juego en una asignatura de Historia Económica de España, ¿no? Donde ya hay un temario, no sé, por decirlo más concreto, geográficamente, y en el que, bueno, pues sí aparecen directamente muchas de las cuestiones que se recogen en los trabajos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también para estos cursos introductorios, teniendo en cuenta que de los 700 alumnos que entran en Sarrico, solo van a ver entre 70 y 80 Historia Económica de España, pues bueno, yo creo que esto también, esta práctica más o menos nos puede servir para, bueno, pues para tratar de conseguir ese objetivo, que es que ellos vean que la historia económica es algo real y que es algo real y que tiene relación con la vida que ellos conocen, ¿sí? Y que viven día tras día. Vale, bueno, pues con esto voy a terminar. Y gracias por escucharme y ahora espero ansioso vuestras sugerencias.
Muy bien, Ernesto, muchas gracias a ti. Solicito a la gente que quiera participar que utilice el emoticón de reacciones levantando la mano. Y ya tenemos una primera participante, Mar Rubio. Adelante. Hola, Ernesto. Me gusta mucho lo que planteas. Yo lo había intentado y lo hice algún tiempo en la Pompeu, concentrado en un solo aspecto, que era el tema de inmigración. Y de ahí te puedo, o sea, contando las historias de formación familiares. Y yo me fui a esta segunda parte que tú planteas de que se juntaran entre ellos y juntaran sus datos. Entonces montaba grupos de 4 o 5 donde tenían que reunir los datos de inmigración de cada una de las familias, de manera que tenían una imagen un poco más interesante de lo que pasaba. Entonces se parecía más a la realidad, que conseguías, según cómo hacías los grupos, pues eso, que se diera la migración desde el sur de España hacia Cataluña, que se dieran los distintos momentos de migración y demás. En parte dejé de hacerlo por el trabajo que era organizarlo, y también por un comentario que recibí de algunos de los alumnos que me dijeron que se sentían escrutinizados, o sea, como que era un poco de cotilleo familiar, de tratar de contar su vida al resto de sus compañeros, de quién soy, de dónde vengo y qué soy. Pero yo lo planteaba un poco en la misma y con soluciones, o sea, resultados parecidos a los que tú planteas, esa cosa de la sorpresa de que algo que está en el libro, en este caso la Historia Económica de España, como eran las migraciones de los 60, 50 y 60, en sus familias se vieran perfectamente reflejados tal como el libro. O sea, pues esto, fíjate, soy el libro, yo les decía, sois el libro de historia, fijaros que sois el libro de historia. Y esa parte funcionaba muy bien. Pero sí es verdad que trabajaba por grupos para tratar de eso, de que salieran cada uno de su historia y que vieran que la historia de conjunto iba encajando. Que no... Entonces, te invito a que camines hacia ahí, aunque tal vez lo tengas que hacer por temas. Coger tamaño de familias, ¿sabes? O que hacer grupos específicos o con los datos de todos y que cada grupo trabaje en una cosa, porque si no te vas a volver loco. No puedes ir a cosas de demografía, a cosas de inmigración, a cosas de estructura económica, porque entonces primero les va a dar tiempo y segundo no vas a ir viendo todos. Pero pudiendo elegir temas pueden salir cosas interesantes. Eso era un poco todo. Y gracias por la presentación, siempre se aprenden cosas. O sea, además no es una pregunta, es más un... Yo ya lo hice una vez y más o menos esta fue mi experiencia. Sí, sí, yo... lo del cotilleo, por ejemplo, nadie, por lo menos yo no soy consciente de que ellos pensaran que me estaba metiendo en sus vidas, ¿no? También es cierto que lo que ellos era una relación unidireccional, ellos me contaban a mí. Yo les contaba un poco, ¿no? Porque para enseñarles un poco cómo presentarles una especie de modelo de lo que yo quería que hicieran, les contaba yo mi vida y lo que yo sabía de mi familia un poco por encima y tal, ¿no? Lo de compartir, pues igual si yo estuviera en compartir, sí, porque claro, ahí hay muchas diferencias, ¿eh? Hay muchísimas diferencias. Oye, Ernesto, casi te voy a pedir que dejemos que trasladar cuestiones las formulen y luego puedes hacer una respuesta vale. en conjunto. Tenemos a Roser Nicolau, que ha pedido la palabra y le estoy activando el audio para que pueda participar. Buenas tardes. Hola, que no lo tenía. Hola, buenas tardes. Hola. Tiempo que no nos vemos. Bueno, yo me inscribí a la sesión porque, bueno, realmente porque tengo interés y en un momento inicié, no he acabado una reconstrucción de familias y esta idea de un poco de reconstruir la historia de las familias me interesa. Y bueno, escuchando me he acordado que yo muchas veces en clase hago referencia, hago también preguntas, pero yo doy clases de demografía, ¿no? Y entonces sobre variables demográficas, pero mucho para ver también los sesgos de este tipo de método, ¿eh? Porque tiene muchos sesgos, es decir, por ejemplo, el tema del tamaño de la familia, yo les hago muchas veces la pregunta, ¿cuántos sois cuántos hermanos sois? Un poco para demostrarles que nunca te va a salir uno que diga 0, porque no está, digamos, el que tiene 0 no existe, es decir, entonces no se puede estudiar, les explico que no se puede estudiar la fecundidad de hace
25 años preguntando a los hijos, porque las mujeres sin hijos nunca aparecerán, y las mujeres con 4 hijos te aparecerán 4 veces. Por esto, reconstruir desde los hijos hacia atrás, como hacen los condes o los reyes, generalmente siempre da familias muy numerosas, porque no aparecen las que no han tenido descendencia. Y esto sucede con muchas otras variables, digamos, que hay un sesgo por el mismo método de tirar atrás. Luego hay otro sesgo de que también creo yo de que estás hablando siempre la visión de, no son representativos, es decir, los estudiantes en la universidad no son representativos de su generación. Entonces, esta visión optimista de que todo va mejor, pues es casi inevitable, excepto este rico de que hablabais, es casi inevitable porque los que les ha ido mal no están en la universidad, ¿no? Esto es como cuando en mi promoción, cada año se ha hecho una cena de mi promoción. Entonces, yo puedo decir por los que vamos a la cena, cuando voy a la cena, cómo ha ido a los economistas de mi promoción. No, porque tengo la impresión que los que les ha ido mal no vienen. Es decir, entonces, bueno, lo digo porque también es muy útil. Creo que uno de los intereses de este tipo de trabajos es mostrar los riesgos de los sesgos metodológicos, de no hacer, ¿no? Y de no tener buenos datos. Y todo el tema de agregar me parece importante hacerlo y hacerlo con ellos para ver hasta qué punto es o no representativo lo que se está, ¿no? Los datos que se obtienen muchas veces. Y nada más, pero me parece que merece la pena utilizar ¿no? esta información y si puedes agregar alguna, pues perfecto. Nada más. Ernesto, contéstale a Roser, porque yo creo que lo que plantea ya desde el punto de vista metodológico es muy relevante. Sí, hombre, primero, lo primero que tengo que decir es que estamos completamente de acuerdo. No se trata de hacer ningún... o sea, el objetivo no es hacer un estudio y de ese estudio sacar unas conclusiones relevantes sobre, bueno, la evolución, digamos, de la población o de los habitantes del entorno en el que se mueven los alumnos, ¿no? Evidentemente eso no es porque no es posible. Primero porque hay un sesgo, que estos son los alumnos que vienen a la universidad y los que no vienen. Luego están, perdón, los que no vienen, ¿no? Evidentemente la información no es representativa. Pero yo sí creo que es útil en el sentido de que salen o los alumnos pueden ver que muchas de las cuestiones, incluso volviendo hablando o tomando el tema del tamaño de las familias, muchas de las cuestiones que tratamos en el aula, de una manera o de otra, es decir, no pensando, digamos, científicamente, pues aparecen en sus historias. Que las familias de sus abuelos o de sus bisabuelos hubieran niños que hubieran fallecido, pues la mortalidad infantil, pues que sea una cosa, entre comillas, no desde la perspectiva de la medida, pero que sea algo que es tangible en la historia, en su historia. Como otros muchos factores, ha comentado Mar, también lo de la inmigración, ser conscientes de que muchas de las cosas de las que hablamos en clase o tratamos en clase tienen que ver con ellos, ¿no? Más allá del hecho de que la población elegida para realizar el estudio sea representativa o no. El objetivo es que ellos vean o que puedan encontrar en sus historias alguna relación o algún enganche, más bien enganche, con lo que nosotros explicamos en el aula, porque llegamos a tal nivel de abstracción a veces que ellos tienen verdaderas dificultades para entender. Ya no identificarse, siquiera entender de quién y de qué estamos hablando. Y yo creo que el principal objetivo del trabajo es ese, más que realmente establecer modelos familiares o modelos de inmigración o modelos de no sé, de cualquier tipo.
Y por cierto, quizás lo haya dicho yo mal, pero la imagen del mundo que tienen mis alumnos es bastante negativa, por decirlo así. La mayoría piensan que el mundo va fatal. Pero eso es lo típico de las sociedades satisfechas. Sí, todo va fatal, fatal. Los pobres, cada vez hay más pobres y son más pobres. Cada vez se muere más gente, cada vez hay más, bueno, eso es un sesgo del mundo en el que vivimos, ¿no? La información que recibimos son todo desastres, fundamentalmente. Pero bueno, eso es, no deja de ser una anécdota a la que le doy ese valor, sin más. Hombre, a mí simplemente es la oportunidad que les brindas de que manejen los conceptos desde una perspectiva distinta. En primero de una carrera universitaria ya me parece que hay un valor añadido a todo esto, ¿no? Así que me parece que es una buena iniciativa, sabiendo cuáles son sus límites, ¿no? Está claro, tiene unos límites clarísimos. Pero yo creo que tiene también, bueno, ventajas que se pueden explotar o que pueden servir para... Pero yo creo que los límites, ellos han de decirle, mi idea no era hablar de modelos, sino de que los límites de la observación, los estudiantes han de aprender a conocerlos, que su visión es sesgada y que por esto hacemos estadísticas. Es decir, que ellos se creen, alguno dices que es igual que la media, pues será casualidad, pero será pura casualidad. Pero me refiero que cuando explica lo de los sesgos no es para, creo que es un aprendizaje fundamental. Por ejemplo, en demografía es conocido esta idea de que las familias eran de 8 o 9, nos la dieron la literatura, porque eran un sector con una visión sesgada. Entonces, la reconstrucción de familias sirvió para ver que las familias de 7, 8 hijos no eran habituales en Europa. Entonces, lo que quería decir es que aprovechar el ejercicio para ver también cómo ellos, ¿no?, pueden cometer sesgos por ver solo una parte de la información, ¿no? O preguntar de forma incorrecta, es decir, preguntar cuántos sois de hermanos no se debe hacer para saber el tamaño medio de las familias, porque sale siempre muy alto, ¿entendéis? Un poco mi idea era, quizá porque en mi curso es importante las cosas metodológicas, ¿eh? No. Evidentemente, pero es que yo creo que estás llegando a un nivel en el que la práctica no pretende llegar, ni creo que los alumnos sean capaces de llegar, ni siquiera lo he practicado en clase, porque en realidad lo que están recogiendo es su historia personal, ni siquiera están comparándose con nada, porque no tienen referencias de comparación, pero sí que ver que la vida es, bueno, diversa y que en sus familias, hay familias en las que tienes desde los bisabuelos, y me he encontrado más de uno, son todos licenciados universitarios. Y entonces sé que me va a contar, pues mi familia no ha cambiado en absoluto, pero otras familias ven pues cómo de su abuelo campesino se tuvo que emigrar o no sé, experiencias vitales más que datos, digamos, contrastables. Y ese es el objetivo. Estamos en primero de carrera en una facultad en la que, bueno, no creo que sea muy especial en ese respecto, en la que, bueno, la enseñanza de la historia tiene sus dificultades y sus obstáculos. Y esto es simplemente un pequeño juego para tratar de, no solo de atraerles en el sentido, oh, qué divertido, qué atractivo, que eso no, yo no me gusta utilizar esos términos, sino para que vean que estudiar ciertas cosas, aunque sea de una manera simplificada o simplista si queremos, pues tiene cierto sentido, puede tener cierto sentido, simplemente por eso. Tiene la palabra pedida Doría Álvaro. Hola, bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ernesto. Me ha parecido muy interesante la práctica. También me han parecido muy interesantes los comentarios de usted, quizás que se hace un comentario de los datos que tenga en cuenta esto, ¿no? Y también lo que comentaba más, ¿no? Que quizás si esto se vuelve en un Excel y tú haces ya el resumen, por así decirlo, sobre el que trabajen los alumnos por variables, eso siempre se puede también contrastar con luego la media, ¿no?, para la economía española en el periodo en el que abarca, y así pueden ver, ¿no?, las diferencias hasta qué punto son representativas.
Pero bueno, yo tomaba nota de todo. Y planteabas al final de tu ponencia que intuyo que das historia económica mundial, donde planteabas algo así como, bueno, donde situar, ¿no?, esto dentro del temario, que quizás tenía más sentido en historia económica de España. No sé, yo estaba pensando que en el momento que, por ejemplo, cuando hablamos de la edad de oro, ¿no?, y si se introduce el tema del mirado español, ¿no?, como la edad de oro sirve para que haya convergencia dentro de Europa, porque sobre todo en la zona mediterránea está habiendo transformaciones muy importantes. Yo creo que básicamente la información que recoge ya empieza a ver, ¿no?, de esa época, ¿no? Entonces, yo, según estabas hablando, veía veía el hilo conductor ahí, ¿no? Digo, bueno, pues cuando llegas un día a esta parte de la convergencia dentro de Europa, pues venga, aprovechamos para ver, ¿no?, los cambios que ha habido, para ver en profundidad los cambios que ha habido en España, comparando pues, los datos estadísticos con las medias y demás, por la experiencia, ¿no?, de nuestras familias. No sé, sí, puedo compartir pensamientos. Muy bien. No sé si hay alguna persona más que quiera intervenir. Vale. Pues Bueno, no. yo decirle a Dori Yo que... veo una mano por ahí arrastrada. Sí, Juan Antonio Rubio, es verdad. Juan Antonio, perdona. Adelante. Hola, me parece que no me estáis viendo. Yo, Te bueno, quería escuchamos muy bien. Sí, me escucháis bien. Pues lo primero, saludaros a todos. Lo segundo, felicitar a Ernesto y decirle que le voy a pegar un plagiazo que se va a enterar porque este año estoy justamente con Historia Económica de España y sí que veo muchas posibilidades. A mí la representatividad del trabajo no me importa tanto, sino como motivar a los alumnos a que comprendan la asignatura. Y justamente en la línea de lo que acaba de decir Dori, ¿no? Porque ya tengo unas prácticas pensadas, la idea es llevar unos señores mayores que puedan explicar cómo cambia el país en ese proceso de los años 60 y 70, ¿no? Y entonces me parece que esta práctica viene muy bien. Lo que quería era preguntarle a Ernesto la periodización, el tiempo que les da para realizar la práctica y luego tanto yo dándole vueltas y poniéndome a las malas, digo, la posibilidad de que engañen al rellenar la ficha. No porque tengan ninguna mala intención, ni porque de repente encuentren algo que no les guste en su pasado, sino porque es fácil, ¿no?, rellenar rápidamente y inventarse las cosas. No sé si quería preguntarle si Ernesto había encontrado algún tipo de comportamiento así o directamente los chavales en general se toman bastante en serio esto, ¿no? Nada más. Ernesto, sé breve, por favor. Vale. Bueno, a Dori, porque quería contestarle también, efectivamente, y bueno, y también a Juan Antonio. La práctica le he dicho que la hago al principio de curso, les dejo, digamos, acabar el primer tema, que es un tema en el que invierto bastante tiempo. Curiosamente, ese tema introductorio, pues no sé si es el más largo de todo el temario, pero si no lo es, por ahí andará. Entonces, más o menos dura 2 semanas y media. Y una vez que ya hemos hablado un poco del concepto de crecimiento económico moderno, ya les lanzo, tenéis esta práctica y lo suelo dejar, pues bueno, unas 4 o 5 semanas, un mes, digamos, ¿no? Sería para realizar en el primer tercio del curso. 15 semanas, 5 semanas, más o menos vendría a cuadrar, 5 o 6. Soy un poco laxo también, tampoco soy muy estricto, que es un error, porque luego al final todo el mundo siempre tiene algún problema con la red, ¿no? Como a todos nos suele ocurrir. Y a Dori le digo, quería contestarle que efectivamente ese es el segundo momento en el que pues se me ocurría que podría utilizar esta práctica, no solo en la introducción, sino en ese momento, ¿no? El tema de la edad de oro, curiosamente. Sí, lo tenía dándole vueltas por mi cabeza. Una última palabra pedida por Héctor García y con esto cerramos el debate. ¿Puedo terminar yo un segundito? Sí, perdona. Ya es lo que ha preguntado Juan Antonio acerca de la veracidad de las respuestas. Pues bueno, difícil saberlo, ¿no? Pero tienes un porcentaje, puesto un 10, puede ser un poco más,
de gente que hace faenas de aliño, que lo ves porque luego tienen que escribir. Y bueno, pues hay alumnos que tampoco han puesto mucha atención ni mucho esfuerzo en la recopilación de datos. Te rellenan el Excel un poco así a voleo. Y esos, pues bueno, yo los cuento como trabajos fallidos, ¿no? Luego hay un porcentaje elevado, no desdeñable, de gente que hace el trabajo, o sea, que incluso te detalla de una manera exhaustiva todos los avatares de su familia, pero les falta ese siguiente análisis, que es a lo que yo quería que llegaran. Y luego pues habrá un tercio más o menos que, mejor o peor, cumplen con los objetivos. Pero el falseamiento, pues seguramente habrá alguno que copiará datos de algún compañero y espera, déjame, pero luego tiene que contar la historia, ¿no? Entonces ahí si la historia no cuadra o está muy, bueno, es una faena de liño como pongo aquí, pues ya de principio no le suspendo, no es una práctica de suspender o aprobar, pero sí la excluyo de ejercicios, entre comillas, utilizables. Pero sí es cierto que no hay una manera fiable, concreta, bueno, ni siquiera lo pienso, de buscar el fraude, por llamarlo así. Adelante, Héctor. Hola, nada, un comentario muy breve que en realidad creo que ya se ha respondido en la última respuesta de Ernesto, pero bueno. No sé si había entendido bien, normalmente ellos no tienden a no pasar de la generación de sus abuelos, ¿no? ¿Es así? Bueno, a mí me ha sorprendido. Yo pensé que esa iba a ser la frontera, pero hay muchos. No lo he contado, pero podría hacerlo, pero hay muchos que llegan hasta sus bisabuelos y con mucho detalle. Puede ser que de los 8 bisabuelos que tengan, pues haya alguno del que no sepan nada. Pero digamos que yo en general supongo que sus abuelos son nuestros padres o los padres de muchos de los que estamos conectados. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la historia económica de España, yo creo que es muy interesante si pueden ir al menos una generación más atrás. Sí. Porque esa ya es la generación de antes de la guerra, ¿no? Que es otra cosa que no ha vivido todavía, bueno, depende también de cada uno, etcétera, pero no ha vivido todavía la Edad de Oro, es otro mundo, digamos, en muchos... Sí, no, y parece, ¿eh? Entonces, claro, yo lo que decía era, digo, normalmente les das tiempo para que si quieren puedan buscar esta información en casa, porque a lo mejor muchos no la tienen ya en la cabeza, evidentemente. Sí, está claro. Vale. Tienen un mes. Sí, vale. Si no lo habías dicho o yo no me había enterado cuando lo habías dicho. Claro, es que supongo que eso muchos no lo tienen en la cabeza. A lo mejor hasta sus abuelos más o menos. Sí, o no, o algunos más atrás. Abuelos. Vale. Nada más era eso. Yo, evidentemente, ahí juegas con ese factor también. No le puedes decir a nadie que te cuente algo muy, muy extenso si resulta pues que no tiene abuelos. Ya. Tiene abuelos. O que, yo qué sé, hay circunstancias familiares las que no hay que entrar, ¿no? No entras, pero algunos de ellos mismos te cuentan, es que mi padre no se habla con su padre, por ejemplo, ¿no? Y son así, a veces de niveles de sinceridad que te sorprenden, ¿no? Uno me escribió a ver su madre que había tenido un aborto, a ver si eso había que contarlo como hijo, no hijo. A ver, tampoco nos volvamos locos, no ese es el objetivo, ¿no? Pero sí, yo sinceramente no me esperaba esta respuesta. No voy a decir que sea una respuesta abrumadoramente positiva y que me hayan hecho la ola, pero hay un porcentaje de alumnos que se me ha acercado después, pequeño, cuidado, que me ha dicho que les ha parecido muy interesante, pues lo que os he contado, tanto descubrir cómo han llegado aquí ellos, como que, bueno, en cierto modo les ha despertado curiosidad o interés por la historia. Quizás porque has entrado en el terreno de las emociones. Bueno, empezamos ya. Pues muy bien, lo dejamos aquí. Nos despedimos hasta el próximo encuentro, que será el miércoles 3 de noviembre, y abordaremos cómo se hacen negocios con los grilletes de la autarquía. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Vale, gracias. Adiós.